Empezado con, ¿se acuerdan? El mensaje de Cristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos ahora a continuar con el mensaje a la iglesia en Tiatira, ¿sí? Así que vamos a abrir Apocalipsis capítulo 2. Gracias, Sergio. Bien, habíamos dicho que, como para entrar en contexto, quien escribe estas cartas, ¿quién es? El apóstol Juan, que posiblemente era el último apóstol que quedaba con vida, ¿sí? En el año aproximadamente entre el 90 y el 95, escribe esta carta al Apocalipsis y obviamente estas cartas dirigidas a estas iglesias en Asia Menor, que son las que él pastoreaba. Pero en este tiempo no estaba presente físicamente porque ¿dónde estaba? Exacto, ¿no? Lo habían exiliado, lo habían mandado a una isla rocosa a donde iban los criminales, pero la palabra de Dios, siempre decimos, no está presa, ¿eh? Y Dios tenía mensaje desde un lugar lejano y a través de un anciano, para comunicarle a las iglesias. También dijimos que muchos ven en estas iglesias el tiempo de la iglesia a lo largo de los años. Lo cierto y real es que eran iglesias formadas para el tiempo en que se escribió y que la palabra de Dios también tiene mensaje a través de estas cartas tan personales a esta iglesia, obviamente a la iglesia universal de todos los tiempos. Ignorar que esto es así sería de necios. La palabra de Dios es viva y eficaz y toda es inspirada por Dios para que pueda ser útil en cada uno de nosotros, ¿sí? Dijimos que la fundación también de estas iglesias, aunque es desconocida, sabemos que inicia en dónde, ¿se acuerdan? ¿A partir de dónde nace el Evangelio en Asia? Pablo había querido ir a Asia en el segundo viaje, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo le dijo, no, a Asia no vas. Quiso ir hacia el sur, tampoco. ¿Y qué le mostró? Una visión de un hombre macedonio que le decía, venía a ayudarnos. Y Pablo, que no tenía intenciones de ir a Europa, ¿qué hace? Cruza Europa. Y por esas cosas del Señor, la primera persona convertida es una persona de Asia. ¿Quién fue? Lidia. ¿Se acuerdan? ¿De dónde era? De Tiatira, la iglesia a la que Juan escribe ahora aquí. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y más o menos 40 años desde la fundación. ¿Sí? En el tercer viaje misionero recién el Espíritu le permite a Pablo ir a Éfeso, ¿sí? Ir a Asia, a Éfeso, y el tercer viaje casi exclusivamente está en esa iglesia pastoreando, y fue tan poderosa la palabra de Dios que empezó, dice, toda la región, ¿sí? Se extendió la palabra de Dios, así que posiblemente ese es el surgimiento y nacimiento de todas las iglesias de Asia a partir del punto central de Éfeso. ¿Está? ¿Nos acordábamos o no? Todos dicen que sí. Bien, más o menos. Ahora, dijimos que, por ejemplo, muchas de esas ciudades de Asia eran acrópolis. ¿Qué significaba? Que tenían lugares altos. Y en esos lugares altos había templos a los que se adoraban a dioses, ¿sí? Artemisa, Apolo, el mismo César, ¿sí? El emperador, y tantos otros. ¿Cuántos dioses tenían los griegos? Y de esos pasó la cultura griega a los romanos, les cambiaron los nombres mucho, pero eran los mismos dioses, ¿verdad? Y se hacían las mismas prácticas. Ahora, Tiatira no era conocida como un centro religioso, a diferencia, por ejemplo, de Éfeso, que tenía una diosa que se llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Grande es Diana de los Efesios, ¿sí? Era una acrópolis importante.
Este lugar no era reconocido como un centro en Asia religioso, pero sí era conocido como un centro altamente comercial. Y a diferencia de los otros que eran lugares altos en montañas, por ejemplo, habíamos visto que Pérgamo estaba en un lugar muy alto, Tiatira estaba en un valle, ¿sí? Y un valle muy fértil. O sea que eso daba lugar al comercio allí. Luciana va a poner el mapa para que nos acordemos cómo estaba distribuido, ahí lo ven. Recuerden que el orden de las cartas a las iglesias es el mismo orden que está ahí. Fíjense, Patmos está en esa islita pequeña, ven ahí, en el mar Egeo. Juan escribe desde ahí y posiblemente el orden de las iglesias tenía que ver con la ruta romana. ¿Sí? No se podían unir en el medio porque había una cadena montañosa. Entonces la ruta romana iba, por eso va primero Éfeso, Esmirna, Pérgamo y así llegamos al 4, que es Tiatira. ¿Sí? Ese lugar era un valle fértil. Ahora, dentro del contexto, obviamente igual el culto grecorromano seguía siendo igual politeísta. ¿Sí? Si bien no era Tiatira un centro religioso importante para el Asia, no significa que los que habitaban ahí no tuvieran. ¿Sí? De hecho, existía lo que hoy conocemos, eran los gremios. Habían gremios ya formados porque habían muchos oficios y profesiones que se nucleaban. Por ejemplo, yo anoté algunas. Lidia, ¿se acuerdan qué era? Púrpura, ¿no? A eso se refiere a las ropas de la realeza teñidas de rojo. ¿Se acuerdan? Los reyes o los nobles usaban esas ropas que eran teñidas con una tintura muy cara. Ella venía de Tiatira, en Tiatira había judíos también, y Lidia posiblemente había sido también prosélita, convertida al judaísmo en Tiatira, que después se va, obviamente, a Europa, donde conoce a Pablo. ¿Sí? Estamos hablando 40 años antes, ¿no? Había, por ejemplo, industria del tinte, que ya por lo que deducimos de Lidia, pero también había industria de la piel, por ejemplo, ¿sí? De pieles, de lana, de lino, de bronce, importantísimo, fabricantes de ropas, tintoreros, alfareros, panaderos y también traficantes de esclavos. O sea que variada, ¿no? El oficio de... ¿Y cómo se agrupaban en gremios para tener, qué sé yo, unirían precios, vaya a saber cómo harían, ¿no? Pero cada gremio tenía un diosillo tutelar, ¿no? Un pequeño diosillo a los que ellos les rendían culto, qué sé yo, el patrono de los laneros, qué sé yo, Lanón, ponele, ¿no? San Lanón. Y había un día, obviamente, que les celebraban, hacían sus fiestas, las hacían en un templo. Había algunos templos pequeños, acá estaba el templo al dios Apolo, Artemisa, y también a una pitonisa que se llamaba Zambatá. Y por ende, era complicado entonces para el cristiano, ¿no? Agremiarse, vamos a decirlo así, o estar en esos grupos, ¿no? Porque cada tanto habían fiestitas que correspondían con la idolatría, con el sacrificio de animales, acuérdense que esto también se hacía, y después esas comidas daban a tomar alguna bebida estimulante y eso terminaba en borracheras y orgías. Así literalmente como se los digo. ¿Sí? Entonces, ese era el lugar donde estaba inmersa esta iglesia. Es cierto, no había persecución como sí leímos en cartas anteriores, ¿no? Donde había gran persecución en la iglesia. Esta parecía que, como los problemas de la iglesia vieron que pueden venir de afuera, de adentro, o una combinación de ambos. En este caso vamos a ver que el problema no estaba afuera, estaba adentro, ¿sí? Vamos a ver un videito cortito nada más que va a poner Luciana.
Apocalipsis y la más larga de las 7, fue escrita a la iglesia en Tiatira. Ubicada entre Pérgamo y Sardis, Tiatira fue fundada hacia el año 133 a.C. Al igual que en otras poblaciones del Imperio Romano, los habitantes de este lugar veneraban a diferentes dioses, incluidos Zeus, Afrodita y Demetra. En el capítulo 16 del libro de los Hechos se menciona a Lidia, originaria de Tiatira y vendedora de un tinte púrpura utilizado para teñir textiles, lo cual era una de las industrias principales de esta región. Lidia y su familia entregaron sus vidas a Jesús en la ciudad de Filipos tras haber escuchado la predicación del apóstol Pablo. Se cree que tras su conversión, el evangelio llegó por primera vez tanto a los griegos como a los judíos que vivían aquí en Tiatira. Edificada sobre estas ruinas se encuentra la actual ciudad de Akhisar, ubicada en la provincia de Manisa en el oeste de Turquía. Akhisar significa castillo blanco y tiene una población de 170,000 habitantes. Esta ciudad es importante en Turquía por su producción de algodón, uvas y especialmente de olivas, ya que aquí se producen 2/3 de las olivas que se consumen en todo el país. En el año 1922, la comunidad cristiana de Akhisar fue expulsada, y casi 100 años después, lamentablemente no hay ninguna congregación cristiana. Nuestra oración es que Dios levante discípulos de Jesús en este lugar, que perseveren en la fe y estén dispuestos a proclamar el evangelio sin importar el costo. Bueno, cortito, pero para tener más o menos un pantallazo de cómo está actualmente este lugar, ¿no? Recuerden que, bueno, la religión, vamos a decir así, oficial de Turquía es el Islam. Entonces, hay algunas iglesias que hemos visto que permiten o toleran a ciertos grupos de cristianos, pero en gran parte de ellas no, ¿sí? No hay tolerancia religiosa. Entonces, por eso es que también es difícil que existan grupos, al menos abiertos, de cristianos. No sabemos si hay en lo oculto, ¿sí? Bueno, hecho esta pequeña introducción, porque hay muchas cosas que igual no son tan importantes, vamos a leer de corrido la carta y vamos a sacar algunas enseñanzas lo más breve posible, por amor también al tiempo y para que podamos orar, ¿sí? Que es el motivo también por el cual concurrimos a este lugar. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Es la carta más larga de las 7 iglesias y
nosotros cada vez que leemos cada carta vemos que Cristo se presenta de una forma distinta. Ahí en el capítulo 1, Juan ve a Cristo con esa gloria y se describe cada parte del Señor y cada parte revela lo que Él es en su esencia, ¿no? Pero acá solamente se describen, o Cristo mismo describe de Él dos cosas. ¿Cuáles son? Algo arriba, que son los ojos, el calor los tiene, no los deja hablar. ¿Qué pasa? ¿Y qué más? Y los pies, los ojos, ¿cómo? Habíamos dicho qué significaba eso, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Los ojos como llama indicaba la visión del Señor hasta lo profundo, lo que nadie puede ver, ¿sí? Lo insondable es lo que el Señor ve. Y es importante que Jesús se manifieste de esta forma a la iglesia. Lo segundo que describe son pies de bronce. El bronce está ligado siempre al juicio y tiene que ver con firmeza de parte del Señor para juzgar, ¿sí? ¿Por qué se presenta de esta forma? Bueno, porque ¿qué dice el verso 19? ¿Yo qué? Yo conozco tus obras. Y si nos quedamos con el 19, fíjense, dice, y amor, y fe. Ojo, esta no es la fe que te hace salvo, acá se refiere a fidelidad, ¿sí? Tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, o ¿saben qué? Perseverancia. Cualquiera que lee esto acá dice, yo me congrego acá, ¿no? No sigas más, anotame ahí en la lista de membresía, nos vamos para Tiatira, ¿no? Y lo que el Señor ve y describe es algo que realmente es asombroso, porque a Éfeso, por ejemplo, ¿qué le dice? Que tenía que volver ¿a dónde? Tenía posiblemente obras, pero había perdido el amor. Y Pablo dice que si sabe todos los misterios, pero no tiene amor, ¿qué es? O sea que las obras sin amor, que es un metal sonante que hace ruido y molesta. Pero no era el caso de Tiatira. Tiatira tenía amor, y ese amor, la palabra no es filos, que es el amor filial, es ágape, o sea que es el amor de Cristo. Ese amor se traduce en fidelidad y se traduce en ¿qué? En servicio. Y lo importante además de esta iglesia es que dice que todas esas obras, ¿qué pasaban? A lo largo del tiempo, ¿cómo era todo eso? ¿Peor? Todo era creciente. ¿Por qué podía el servicio ser mejor? Simplemente porque se basaba en el amor, ágape, en el amor de Cristo, ¿sí? Cuando, hermanos, nuestro servicio no se basa en el amor a Cristo, el servicio disminuye, genera quejas y malestar. Pero cuando el servicio se basa en el amor a Cristo, no solo persevera, es de mejor calidad, vamos a ponerlo así si cabe la expresión. Así que esta iglesia vista desde afuera, cualquiera de nosotros podría decir es la iglesia perfecta, ¿verdad? Hay amor, hay fidelidad, hay servicio y cada vez en abundancia, hay paciencia, o sea, hay perseverancia, o sea, los hermanos se toleraban, ¿sí? No se enojaban porque no se saludaba a alguno, se olvidaba, ¿no? La reunión o estas cuestiones que a veces el enemigo utiliza para generar discordia, no. Y encima todo eso cada día era mejor, o sea, todo eso mejoraba. Y esto a veces me hace pensar a mí, ¿qué tendría que decir el Señor si dijera, Nicolás, yo conozco tus obras? 2 puntos. ¿Qué pondría ahí? No sé, ¿no? Respiramos hondo cuando surgen estas preguntas del análisis de la lectura. Y todo parecía hermoso en esta iglesia, pero el 20 que dice, pero, ¿no? Los peros siempre son, ¿viste? Son para, transpirar la gota gorda, porque el pero es de una condición mala a una posibilidad de mejorar, o como en este caso, está todo bien, pero no tanto, ¿no?
Y este era el caso de Tiatira. Dijimos, los problemas no estaban ahora afuera, en un gobierno perseguidor, aunque sabemos que hubieron persecuciones generales, sino que ahora dice, tengo pocas cosas. Ojo, son pocas cosas, pero son esas pocas cosas las que a veces hacen dividir iglesias y terminar en nada. Se cree que esta iglesia de Tiatira terminó a fines del siglo II, o sea que de todas parece ser que es la que menos duró. Éfeso, que era la que tenía poco amor, duró mucho más, ¿sí? Aparentemente recibieron el mensaje y cambiaron, pero se cree que esta iglesia a fines del siglo II ya había dejado de existir. La iglesia del Señor, por lo general, tiene pocas cosas, ¿no? Porque si tuviésemos, como algunos dicen, no, yo tengo miles de defectos. No, si tuviese miles de defectos, tenés que vivir solo en una montaña, ¿no? Porque no te tolera nadie. En la iglesia es lo mismo, a veces son pocas las cosas, pero esas cosas pocas pueden terminar con el ministerio, ¿no? Y entonces por eso el Señor llama acá a la atención y dice, importante, toleras. A lo largo de estas cartas vemos, por ejemplo, Éfeso aborrecía las obras, ¿se acuerdan? Ahí en Éfeso, fíjense, a ver, porque yo les digo y lo doy por cierto. Ahí está, el 6, el 2.6 dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, ¿sí? Hablamos un poco de eso, tenía que ver con la doctrina gnóstica. Después vemos que hay otra iglesia que la permite, como que están ahí un grupo y hay una tolerancia. Habíamos visto esto, me parece que, a ver, si no me equivoco, hay en Pérgamo, ¿sí? En el 2.12, que es el mensaje a Pérgamo, el verso 15 dice, y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Pero en este caso ya había una tolerancia de un servicio activo dentro de la iglesia. Fíjense, toleras que esa mujer como Jezabel, que se dice profetiza, ¿qué hace? Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, el nombre Jezabel no es un nombre literal, nadie le iba a poner Jezabel menos si habían judíos, no le iban a poner Jezabel a la hija, ¿no? Pero tampoco era un nombre que era común para los griegos. Lo que significa acá que era una forma simbólica de llamarla a esta mujer. ¿Se acuerdan quién fue Jezabel? ¿Pero qué hizo Jezabel en el reinado? ¿De quién fue? ¿Se acuerdan? De Acab. ¿Qué hizo? Hizo que Israel siguiera a Baal. ¿Cuántos profetas había de Baal? 400 y más, ¿no? Y además de eso, ¿qué hizo? Persiguió a los profetas del Señor, ¿no? Incluso Elías en un tiempo también lo persiguió. Y hizo que Israel se pervirtiera. Por eso este nombre acá es simbólico y les recuerda el nombre de una mujer terrible, como dijo ahí, recordó Marita, que cómo terminó. Mal, ¿no? Pésimamente mal. Ahora fíjense, ella, ¿por qué ejercía ese poder en la iglesia? Porque ella se asumía ella misma ser profeta de Dios. No era, ojo, algo anormal que haya mujeres profetas para el tiempo, hasta que se termina el canon bíblico y pasa el tiempo. Ella se erogaba tener revelación directa de Dios y entonces, ¿qué hacía? Enseñaba y con esa enseñanza, que era obviamente satánica, seducía. Pero no a los siervos de Jezabel. ¿A quién dice Cristo ahí? A mis siervos está seduciendo. ¿Sí? ¿Y a qué los seduce a hacer qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nos detenemos un poquito acá.
La primera emisión del Concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? La primera gran reunión de los apóstoles, se da porque había judaizantes que, ¿qué decían? Que si no se circuncidaban, no había salvación. ¿Está? Fundamental. Y entonces se emite una carta a las iglesias donde ya había gentiles y se les da algunas cosas que sí deberían cumplir por tolerancia, paz y amor a esos hermanos también judíos. Los gentiles sabemos que tenían prácticas distintas y una de esas cosas que se les dice, ¿se acuerdan? En la lista era no comer, ¿qué cosa? Animal que haya sido degollado, ahorcado, ¿sí? No beber sangre, no cometer, ¿qué? Fornicación y no comer de lo sacrificado a los ídolos. Esa carta fue 45 o 50 años antes de ya establecida esta carta de Juan. O sea que las iglesias conocían lo que tenían que hacer. ¿Qué pasaba? Porque ustedes dicen, ¿qué es lo sacrificado a los ídolos? Bueno, estos gremios de laneros tenían sus dioses, iban a esos altares, se sacrificaba un animal para ese dios. Ojo, no se entregaba todo el animal, a veces hasta pelos nada más se ponían, parte se daba al sacerdote o sacerdotisa que oficiaba y parte se quedaba con la carne la persona que iba a hacer esa ofrenda. El problema estaba que en esos gremios se participaba de ese culto dentro de esos templos y si un cristiano podía estar agremiado y no participaba de eso, había exclusión, ¿verdad? Por ende, peligraba también su negocio. Ahora, no era solo el problema ahí, sino que los sacerdotes, ¿qué iban a hacer con tanta carne? Parte se la comían y parte, ¿qué hacían? Como era carne de buena calidad, porque a los dioses se ofrecía algo bueno, se vendía en las carnicerías, al carnicero, vendé la carne, tengo demasiada carne. Y entonces Pablo, ¿se acuerdan qué dice? Cuando vaya a la carnicería, comprá, no pregunte, ¿sí? Por motivo de conciencia, vayan ahí a 1 Corintios y ahí está todo el contexto de eso, ¿sí? ¿Qué sucedía con esto? Bueno, esta Jezabel, entre comillas, porque era una falsa profeta, posiblemente que era influyente en la iglesia, que era tolerada, no solo ella, sino su ministerio, ojo, tolerada por el pastor de la iglesia, ¿tá? Porque la carta siempre es al ángel de la iglesia, o sea, al que está a cargo de la iglesia, que podía ser una persona, o en el caso podía ser también el presbiterio, es decir, un grupo de ancianos. O sea, la autoridad de la iglesia estaba tolerando. Si bien seguramente había hermanos, como después leímos en la carta, que no estaban de acuerdo y no seguían esa doctrina y seguro la habían amonestado, la autoridad de la iglesia permitía el ejercicio de ese ministerio fraudulento, ¿no? Yo anoté acá algo importante, quiero leérselos. Porque a veces uno se olvida las cosas. Acá, dice un comentador, posiblemente por su influencia económica que también tendría esta mujer, dice, les decía a los cristianos que no tenían por qué aislarse de la sociedad o excluirse de los gremios. Cuando ella lo decía, no lo hacía movida por ningún principio, sino simplemente tratando de proteger sus intereses comerciales. Jezabel pertenecía al grupo de los que consideran que los derechos del éxito comercial deben tener más peso que los principios cristianos. Si bien esto es una mirada posible de lo que Jezabel haría, es también incluso para nuestros tiempos, ¿no? ¿Se acuerdan? Demas al principio estuvo con Pablo en su primer prisión y en su segundo encarcelamiento, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Pablo de Demas? Me desamparó. ¿Y a dónde se fue? Se fue atrás de los negocios, se fue a Tesalónica y lo abandonó, lo dejó a la deriva, ¿no? Los motivos por los cuales el corazón nos manda, ¿no? Nos dirige. Raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero, ¿no? Y
esto sigue siendo una realidad hoy también, ¿eh? Y un peligro para cada uno de nosotros. No está mal querer vivir bien, tener un buen pasar, pero cuando nuestros tesoros están solo en eso y no en las cosas de arriba, estamos complicados, estamos mal. Estamos haciendo justamente lo que Satanás lo tentó a Jesús. ¿Qué le dijo? Le mostró los reinos, las riquezas, y dijo, todo esto te voy a dar. ¿Pero qué? ¿No? Si postrado. Y el amor al dinero es idolatría, ¿no? Entonces, ella, con esta teoría también gnóstica, hablaba de fornicación. Bueno, la fornicación nosotros la entendemos como el mal uso de la sexualidad, ¿sí? Se aplicó en un tiempo a las relaciones fuera de lo que es el matrimonio, ¿sí? De tu mujer, de tu esposo o de tu esposo, pero también tiene que ver con lo espiritual. Muchas veces se habla de la fornicación, incluso Israel, hablando de una prostitución espiritual. Recuerden que Israel primero se cae moralmente, primero uno se pervierte, ¿sí? Y después llevan el ejercicio de la práctica. A Israel le pasó esto, ¿sí? Dejan de lado a Dios, dejan los principios incluso que la generación anterior había marcado. ¿Se acuerdan después de Josué qué pasó? ¿No? Se olvidan después de esa generación, dice no conocía a Dios. Y por ende dejan los principios de Dios de lado y empieza el problema de la inmoralidad. Bueno, tiene que ver con esto. ¿Qué decía posiblemente Jezabel o la doctrina que esta mujer traía? Y bueno, lo que los gnósticos decían en ese tiempo, que lo que afecta al cuerpo no afecta al espíritu. ¿Está? Por ende, si afecta al cuerpo y no me afecta al espíritu, puedo o tengo lícito cometer y hacer todas las cosas, ¿no? ¿Cuál es el principio bíblico de Dios en esta teoría? En contra de esto. ¿Se acuerdan? Pablo habló de esto, tomando frases de ellos. Ellos decían todo me es lícito. ¿Y Pablo qué decía? ¿Qué les escribe? Ustedes dicen todo es lícito, ¿saben qué? No todo conviene. ¿Todo es lícito? No todo edifica. ¿Todo es lícito? Yo no me dejaré dominar por nada. Y en cuanto al, ¿se acuerdan cuando se unían a una prostituta que era sacerdotisa? ¿Qué les dice? ¿No saben que los que se unen son una sola carne? Y atenta, y habla de la importancia del cuerpo. ¿Por qué dice que el cuerpo qué es? ¿Templo de quién? Ese es el principio fundamental de la fe cristiana. Eso tira y derriba abajo este principio de lo que se hace con el cuerpo no contamina al espíritu, entonces vos con tu cuerpo podés hacer lo que se te antoje, no. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Pablo dice que la redención de Dios es para nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Lo que quiere decir es que es para nuestra parte material y para nuestra parte espiritual. Dios te ama a vos todo. Ama a tu cuerpo, ama a tu alma y ama a tu espíritu. Por eso hay una resurrección del cuerpo. Si a Dios no le importara eso, ¿sí? Por eso Él toma de las moléculas que quedarán y hará un cuerpo nuevo, glorificado a semejanza de Él. Pero en esta iglesia se estaba tolerando que se permitiera con el cuerpo hacer lo que ellos querían. Claro, habría una justificación. Y estoy con los muchachos del trabajo, del gremio, tengo que participar en la fiestita del gremio, ¿no? Pero después eso derivaba en ¿qué? En borracheras y terminaba posiblemente, y así era, y así lo dicen también los escritos históricos, con orgías, ¿sí? O con relaciones ilícitas. Y entonces estaba en grave peligro esta iglesia de corromperse moralmente, ¿no? Con la moral cristiana y con lo que realmente significa ser cristiano. Y ustedes dicen,
qué contraste, ¿no? Porque ustedes leen el verso 19 y dice, ¿cómo pueden subsistir las dos cosas en una iglesia? Queda la pregunta, ¿no? Pero sin embargo, posiblemente tampoco este era el grupo mayoritario de la iglesia. Era un grupo pequeño. Sí era ruidoso, había una mujer influyente, pero no era toda la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, fíjense acá lo importante del 21, la paciencia del Señor. ¿Qué dice? Yo le di tiempo para que se arrepienta. ¿Y qué dice? No quiere arrepentirse de su fornicación. Esto nos habla claramente de la paciencia de Dios, no solo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sin duda tiene testimonio de lo paciente que ha sido Dios con nosotros y lo sigue siendo. Pero esto está hablando el mensaje a una iglesia, ¿no? A una iglesia. He sido paciente, le dice, sobre todo ahora personalmente, con esta mujer, para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos pasen y se arrepientan, ¿sí? Dios actúa con misericordia con nosotros, con amor, pero hay un límite, ¿no? Aún Dios en su misericordia también tiene un límite y en su amor. ¿Y qué dice entonces? Ante la negación de esa mujer, a pesar de que Dios le dio tiempo y seguramente también se le advirtió, ¿qué dijo? No quiere arrepentirse, entonces Dios tiene que ejercer, como vimos los pies de bronce, el juicio. Dice, yo la arrojo en cama. No es en cama para ver Netflix o ir al descanso, no. Es en cama en gran tribulación. Significa una enfermedad que le iba a generar dolor. A eso significa. Ojo, esto no está acá nomás. Recuerden que los que Pablo escribe en Corinto, esto también sucedía en Corinto a los que tomaban indignamente la cena. Había juicio de Dios también ahí, muchos estaban débiles y muchos ya habían partido. La palabra duermen es un eufemismo de la muerte, o sea que había habido juicio de Dios. Cuando nace la iglesia, ¿se acuerdan ese matrimonio? Miente al espíritu y ¿qué pasó? Juicio de Dios también, ¿sí? O sea que no es algo ajeno que Dios tenga que aplicar el juicio aún a hijos suyos. Ahora dice que no solo ella, sino a quienes, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No porque las obras salven, sino porque las obras son el fruto de la redención. ¿Sí? Por eso Santiago, ¿se acuerdan que dice la fe sin obras qué es? No en el sentido de que la fe, las obras lo iban a salvar, no. Las obras seguidas a su perdición, a lo que ellos habían hecho. ¿Se entiende? Ahora fíjense interesante esto, vuelve a lo que decimos de Cristo con los ojos de fuego, ¿no? Dice, todas las iglesias iban a saber, o sea que esto que pasaba no iba a ser tomado como algo casual. ¿Sabes qué? Che, en Tiatira se enfermaron algunos. ¿Qué? No, él iba a ser notorio de que eso pasó porque Dios estableció un juicio con aquellos que estaban abrazando una doctrina de fornicación y una doctrina satánica. Ahora hay algunos que estaban siendo coqueteados por estas doctrinas y los hijos, que dice ahí, no son hijos literales de esta mujer, son los que ya la habían abrazado a la doctrina y por ende también le estaban enseñando. Ahora el 24 dijimos no era el grupo mayoritario de la iglesia seguramente, pero dice el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿qué dice? Y no han conocido lo que ellos llaman, ¿qué cosa? Las profundidades de Satanás. Es interesante esto, ¿no? Porque ellos llaman las profundidades de Satanás. Acá cuando uno empieza a buscar a qué se refiere esto, bueno, lo más probable
era que tenía que ver con la excusa de querer experimentar lo que pertenecía al enemigo. Sin embargo, el cristiano solamente puede conocer, ¿saben qué?, las profundidades de Dios. Y no por una capacidad propia nuestra intelectual, sino por medio del Espíritu Santo. Ahí, por ejemplo, yo anoté el pasaje ahí en 1 Corintios 2:10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué hace? Lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Yo me he topado con hermanos que con la excusa de hay que conocer al enemigo, ¿no?, se han metido en cosas oscuras, en oscurantismo. No es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Pablo, si bien dice en un momento, no ignoramos sus maquinaciones, tiene que ver con ser un ignorante, no con estudiar a Satanás. ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que saber de Satanás nosotros? Lo que la Biblia revela. ¿Cómo ha actuado Satanás a lo largo de los tiempos con el pueblo de Israel y aún con la iglesia? Eso es lo que nosotros, pero no más allá. Hay algunos que con el afán de la lucha al enemigo pretenden ir y meterse en lugares donde, hermanos, no nos es lícito. Nosotros tenemos armas dadas por Dios para resistir, no para ir nosotros a hacerle guerra a Satanás. ¿Se entiende? Lo que parece acá que ellos se jactaban, como eran los gnósticos, de tener un conocimiento supremo, de que ellos también conocían esas profundidades. Miren, la prerrogativa solamente de conocer plenamente el mal, sin ser tocado ni pervertirse por él, es solo de Dios. No quieras conocer las profundidades de Satanás, porque nosotros, ¿sabes qué?, somos endebles, caemos con muy poco. Nosotros tenemos que siempre ir para adelante en el sentido de que las profundidades que debemos conocer son siempre las de Dios. Y lo vamos a hacer en la medida que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestro interior. Cuidado también, sobre todo, a los lugares donde vamos. La noche. En estas temporadas hemos visto casos también, ¿no? Cuánta transgresión, peleas y hasta homicidios, que eso está de parte del enemigo, que generan los lugares nocturnos hacia donde van muchos. Cuidado, porque Satanás se siente muy cómodo en muchos de estos lugares, y nosotros somos de la luz. Termino, el tiempo pasó. Dice algo importante acá. El 25, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. No les iba a poner otra carga, pero esto es importante. No se puede vivir de las glorias pasadas. Sí, en un tiempo serví mucho al Señor y ahora, ahora estoy. Velar y orar para no entrar en tentación es el mandamiento. Con esto lo mismo. Tenían obras de amor, todo perfecto, pero esto de un momento para otro podía dejar de ser. Y el Señor les advierte, retengan, ¿no? Habla de perseverar. Y la única posibilidad de hacerlo es de la mano de Cristo y haciendo obras de amor. Si eso permanece en nosotros, saben que posiblemente los hijos de Jezabel se refiera también a una nueva generación. Recuerden que las generaciones duran 40 años para el tiempo, la renovación de una generación, y esta iglesia ya tendría 40 años, por lo que había una generación naciente. Los cambios profundos a lo largo de la historia en las iglesias se han dado muchas veces por cambios generacionales. Y vemos nosotros que en los cambios generacionales hay personas que no resisten esos cambios. A veces porque estaban aferrados exclusivamente a formas, a modismos, a rituales, a lo que ustedes quieran llamar de todo lo que es una liturgia. Cuando eso sucede, puede ser que esas personas no resisten el cambio y se van. Pero lo otro que puede pasar, y es que lo que cambia no es las formas, son los principios. Y ese es el problema fundamental. A lo largo de mis 42 años hemos cambiado formas en esta iglesia,
pero yo doy testimonio que los principios de Dios siguen. Y la palabra se sigue abriendo desde este púlpito, no para moldarla a lo que yo digo, sino tratando de indagar lo que Dios quiere en nuestros corazones. Hemos tenido problemas y errores, seguro, y seguro los seguiremos teniendo. No nos aferremos a las formas, aferrémonos a los principios y al amor, ¿sí? Eso es fundamental para que Dios tenga que decir, Cristo mismo, yo conozco tus obras, 2 puntos. Calle Salta. ¿Qué podría poner ahí, no? Y en el pero, ¿qué pondría? Pero que podamos analizar, sí, nuestra vida personal con respecto a esta carta, pero también nuestra vida en iglesia. Lo que Cristo tiene que decir no es solo personal, también es para nosotros como grupo. Nos estamos amando, nos estamos tolerando en el Señor. Nuestras obras son mejores que las que unos años atrás para meditar. Porque ¿saben qué? Hay una promesa también. Dice, al que venciere y guardare, yo le daré autoridad para las naciones. Hay muchas cosas acá para sacar, pero yo lo resumo. Significa la capacidad que tenemos en Cristo, que tendremos, que es una promesa de Él, de que vamos a juzgar con Él, ¿no? Pablo les dijo una vez a los corintios, ¿qué pasa que no hay uno entre vosotros que no puede juzgar sus litigios y tienen que ir al mundo? ¿No hay ningún sabio entre ustedes? ¿No saben pasar por alto las ofensas? ¿No saben que ustedes van a juzgar ángeles?, les dice. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que el Señor dice ahí. Tenemos, ¿saben qué? El privilegio no solo de que Él está con nosotros todos los días, no solo de que estaremos en glorias magníficas con Él, sino de que tendremos también un ministerio al lado de Cristo, juzgando de la forma que Cristo juzgará. Y como había también alfareros en esa época, les dice que esas varas quebrarán, ¿no?, a los enemigos como un vaso de alfarero. Habla de que acá en el reinado de Cristo no hay democracia, no es el gobierno del pueblo, es cristocracia. Es lo que Cristo dice, es lo que Cristo manda y es lo que se debe hacer. La estrella resplandeciente de la mañana. Cristo mismo se hace llamar así, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ellos en esa época, su estrella era Venus. Y Cristo dice, no, esto es falso, la verdadera estrella resplandeciente soy yo. Y esa es la promesa que tenemos de Él, que estaremos siempre al lado de nuestro Señor. Por eso el que tiene oído hoy, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hagámoslo personal, ¿no? Porque esto también es un mensaje para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y cada uno de nosotros en